La matriz de adyacencia de una gráfica debe ser expresada de la manera en la que está a la derecha, colocando en columnas a los vértices y en filas a los vértices también, representando con 1 al vértice que es adyacente al otro y con 0 cuando no haya adyacencia entre esos dos vértices. Como ven, el vértice B1 es adyacente a los 3 vértices, por eso se pone 1 en B2, en B3 y en B4. Sin embargo, se ubica 0 en B1 a B1 ya que no hay un lazo en este vértice. La matriz de adyacencia está relacionada directamente con la longitud de los caminos, es decir, debemos ubicar es la cantidad de caminos con la longitud que nos piden. En el ejemplo anterior nos pedían los caminos con longitud igual a 1. Esta expresión se hace de la manera a de g a la 1, que es lo mismo a escribir a de g. Sin embargo, cuando encontramos a de g a la 2, nos están pidiendo ubicar los caminos entre los vértices que tengan una longitud igual a 2. Entender esto nos sirve para validar las matrices de adyacencia que realizamos. Es decir, cuando es de grado 1, la diagonal siempre debe ser 0, ya que las gráficas simples no tienen lazos. Y cuando vemos la cantidad de vértices adyacentes que hay por cada vértice, encontraremos el grado de este mismo, ya sea analizando la fila o analizando la columna de él. En una matriz de adyacencia con exponente 2 de la misma gráfica, debemos ubicar en la matriz la cantidad de caminos que hay con esta longitud entre esos vértices. Es decir, en el ejemplo vemos que el vértice B1 a B1 hay 3 caminos. Si los vemos, hay uno en verde, uno en azul y uno en rojo, los cuales al sumarlos nos da 3. Por eso en ese espacio se ubicó el 3. Si hacemos esto con cada uno de los vértices, veremos que la matriz de adyacencia es exactamente como está a la derecha. Cuando la matriz de adyacencia está con un exponente a la 3, podemos validarla revisando su diagonal, ya que su diagonal debe ser correspondiente a la cantidad de triángulos multiplicado por 6. Esta gráfica tiene 3 triángulos, al multiplicarlo por 6 da 18. Entonces la matriz de adyacencia debe tener una diagonal que al sumarla dé 18. En este caso es cierto. Cuando vemos el vértice 3 dirigido hacia el vértice 3, también vemos que hay solo 2 caminos que van en dirección contraria de vértice 3 al vértice 3. Por eso en ese lugar se ubicó 2. Si realizamos esto con cada vértice, nos dará la matriz de adyacencia que está a la derecha. Una vez comprendida la definición de matriz de adyacencia, podemos revisar la definición de matriz de incidencia. Si la leemos nos damos cuenta que no es tan diferente a la de matriz de adyacencia. La única diferencia es que de manera vertical ubicaremos los vértices y de manera horizontal ubicaremos las aristas. En el ejemplo vemos cómo un vértice está subrayado con azul y cómo se relaciona con las aristas. Entonces en E6 se coloca un 1 porque B3 es adyacente a la arista E6, igual en E4. En los demás aristas se ubica 0. Si lo vemos de la manera de las aristas, vemos que E1 se debe ubicar 1 en B1 y en B2 porque estos son los vértices adyacentes de esta arista. Ahora,
Hay que tener en cuenta que cada arista une dos vértices. Una manera de validar la matriz de incidencia es sumando la cantidad de unos que hay en cada arista. Su resultado debe ser igual a 2. Otra familia de las gráficas es la digráfica. Las digráficas son una gráfica, sin embargo sus aristas son dirigidas, es decir, van de un vértice hacia el otro y su representación debe ser con flechas. Cuando tenemos una digráfica, podemos conseguir una gráfica subyacente de ella cambiando las flechas por aristas bidireccionales, es decir, aristas sin flechas. Las digráficas tienen también sus definiciones por aparte, es decir, los vértices adyacentes de una digráfica son los vértices que están unidos por una flecha, ya sea por el inicio o el final de esta. Ahora vamos a hablar de dos conjuntos. Uno es la exvecindad de un vértice, que es el conjunto de vértices adyacentes que están unidos solo por flechas que salen de un vértice definido. Y la invecindad de un vértice es el conjunto de los vértices que llegan a este vértice definido. Teniendo en cuenta los dos conjuntos de vértices anteriores, que son la exvecindad y la invecindad de un vértice, podemos también tener el exgrado de un vértice y el ingrado de un vértice, que corresponden directamente a la cantidad de vértices de la exvecindad o de la invecindad de este vértice. Es decir, la exvecindad es solo el conjunto de vértices que salen de un vértice definido y el exgrado es la cantidad de vértices que hay en este conjunto. Lo mismo pasa en el ingrado. En las digráficas también podemos encontrar el grado mínimo y el grado máximo de estos vértices. Entonces, en las digráficas tenemos el exgrado mínimo de una digráfica, es decir, que es el número menor encontrado en los exgrados de una digráfica, y el ingrado mínimo es el número menor encontrado en los ingrados de toda la digráfica. Por otro lado, tenemos el exgrado máximo de una digráfica, que es el número mayor encontrado en los exgrados que hay en una digráfica. Y también lo mismo ocurre en el ingrado máximo de una digráfica, que son todos los ingrados y se selecciona el número mayor de esta. Por último, debemos entender que una digráfica es conexa cuando al realizar su respectiva gráfica subyacente, es decir, cuando cambiamos las flechas por aristas, esta es conexa. Sin embargo, una digráfica fuertemente conexa es la digráfica en la que para todo par de vértices existe una trayectoria de ida como de regreso. Hay que tener en cuenta también que una digráfica fuertemente conexa es conexa, pero que una digráfica conexa no necesariamente es fuertemente conexa. En la matriz de adyacencia de un dígrafo debemos ubicar en las columnas un 1 si llega un vértice a esta columna. Es decir, en la columna B1 vemos que está vacío solo con ceros, ya que a B1 no llega ninguna flecha. Las columnas están en el cuadro azul. Los vértices están en el cuadro rojo. Vemos que en la columna de B2 hay dos unos, uno en B1 y otro en B3. Esto se debe a que al vértice B2 llegan dos flechas, una por B1 y otra por B3, y así sucesivamente se va llenando la matriz de adyacencia de este dígrafo. Y ya para concluir este capítulo 1,
vamos a ver la matriz de incidencia de un dígrafo. En esta simplemente se ubica en las filas a los vértices y en las columnas a las aristas. Como verán, hay números negativos, entonces se ubica -1 si la arista sale del vértice, se ubica 1 si la arista llega al vértice y se ubica 0 en caso contrario. Vamos a ver, en la columna de E1 vemos que sale de B1, por eso se pone -1, y llega a B2, por eso en B2 se pone 1, y así sucesivamente se va llenando la matriz de incidencia de este dígrafo. Aquí Alfonso López, estudiante de Ingeniería de Sistemas, ha sido un placer.